bienvenidos a la emisión estelar de Noticias Venevisión de este jueves 20 de marzo. Qué gusto que nos acompañen durante esta hora de información. Muy buenas noches, Néstor. Hola, Nelcy, ¿cómo estás? Buenas noches, amigos, buenas noches para todos. Vamos a comenzar con los detalles de las principales informaciones. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, informó que solicitaron al gobierno de El Salvador información sobre los migrantes venezolanos que fueron deportados por Estados Unidos. Nosotros estamos solicitando la información. El gobierno de El Salvador está obligado por las convenciones internacionales, por la Convención de Viena, está obligado a entregar la información al gobierno venezolano de estos ciudadanos venezolanos ilegítimamente, arbitrariamente, privados de su libertad, que está en una cárcel de máxima seguridad por el solo hecho de ser migrante. Nayib Bukele tiene que explicar al mundo por qué ser migrante es ser un delincuente, por qué ser venezolano es un delincuente. Eso no tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica y no tiene tampoco ningún basamento jurídico ni basamento legal. Rodríguez criticó que dirigentes opositores celebren las medidas migratorias de Donald Trump. Lo que han hecho no tiene perdón de Dios ni de nadie, y menos del pueblo venezolano. Cuando vi esas declaraciones de la desquiciada mayor, me indignó aún más, como indigna a los venezolanos y a las venezolanas, que alguien aplauda lo que está ocurriendo con nuestros migrantes en El Salvador. Que alguien tenga la desfachatez de pensar de que un secuestro, como se llevaron a nuestros muchachos para El Salvador, es de aplaudir. Es decir, qué bueno lo que está ocurriendo, que pongan freno a esos criminales. Esa es la declaración. No estoy diciendo ni más ni menos, lo que dijo la desquiciada mayor. La vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró que se está brindando apoyo a los familiares de los migrantes venezolanos enviados a El Salvador para respaldar las acciones que emprendan en favor de su liberación. Asimismo, invitó a la población a participar en el proceso de recolección de firmas que se lleva a cabo en todas las plazas Bolívar del país para apoyar a los migrantes venezolanos encarcelados en territorio salvadoreño. El gobierno nacional informó que de los 919 migrantes que han retornado al país, ninguno pertenece a la organización criminal Tren de Aragua. Hoy, en horas de la tarde, un total de 311 venezolanos arribaron al país provenientes desde México bajo el plan Vuelta a la Patria. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, informó que con el plan han retornado casi 1 millón de venezolanos al país. Este sería el quinto vuelo que llega a Venezuela en 2025. Grupo importante de venezolanos, número de 311 venezolanos vienen aquí, vienen mujeres, vienen familias, vienen hombres, vienen muchos niños, vienen aquí hoy, vuelta a la patria de los niños de la patria. Cabello condenó que el gobierno de Estados Unidos tome acciones contra los venezolanos e instó por una repatriación justa. Esperamos que el gobierno de El Salvador entregue a los venezolanos que tiene secuestrados en El Salvador, que se reencuentren con sus familias, que se reencuentren con sus hermanos, que se reencuentren con sus hijos, con sus padres. En este grupo vienen jóvenes. El ministro subrayó que el gobierno nacional agilizará las acciones necesarias para que los connacionales que se encuentran en El Salvador sean enviados a territorio nacional. Desde el litoral central, Orlefran Amaya, Noticias Venevisión. Una venezolana con estatus legal en Estados Unidos denuncia que su esposo fue deportado hacia la cárcel de máxima seguridad en El Salvador, siendo vinculado con la banda transnacional El Tren de Aragua. El presidente Trump dice que todos somos criminales, que todos los venezolanos somos criminales, aún más si somos de Aragua, ya nos tachan de pertenecer a la banda criminal del Tren de Aragua. Mi hijo es varón y todas esas cosas me dan miedo. Por lo tanto, ya no, este sueño para mí se convirtió en una pesadilla desde que mi esposo se quedó ahí sin haber hecho nada. Ella es Carolina, una venezolana residenciada en Florida junto a su hijo desde hace 8 meses. Entraron legalmente a los Estados Unidos a través de la aplicación CBP One. En ese momento, su esposo Julio Fernández Sánchez quedó detenido en un centro para migrantes. A partir de allí, luchaba para demostrar que no tenía antecedentes penales y reunir a su familia, pero fue deportado. Ahora le pide al presidente de El Salvador investigue cada caso. Que busquen sus antecedentes penales, que busquen quién es él en Venezuela, porque no tienen
ningún crimen en Venezuela, no tienen ningún récord criminal, y que los deporten a Venezuela, porque ya obviamente a este país no le van a dar la oportunidad. Mientras tanto, desde Venezuela se continúan realizando esfuerzos. Un abogado activista por los derechos civiles entregó un escrito en la sede de la Organización de Naciones Unidas en el que exige al organismo mundial proteger a dicha población migrante. Ahora estamos pidiendo que ese mismo secretario general de la ONU llame, exhorte al presidente Donald Trump a respetar los derechos fundamentales. Estamos denunciando 2 delitos internacionales en materia de derechos: la violación al debido proceso y la violación a la presunción de inocencia. El escrito con la exigencia venezolana fue sellado y recibido por integrantes de la ONU en nuestro país, y se tiene previsto que la próxima semana los familiares de los migrantes deportados acudan nuevamente a la sede para obtener una respuesta. Y esta polémica por la expulsión de migrantes también ha generado que el gobierno de Costa Rica sea señalado por recibir a más de 200 migrantes deportados desde Estados Unidos el pasado mes de febrero. Durante una comparecencia ante el Congreso que se convocó para abordar este tema, el canciller costarricense Arnoldo André negó la existencia de violaciones de derechos humanos y declaró que la decisión de recibir a los migrantes se concretó mediante un acuerdo verbal y de buena fe, que se hizo con la premisa de tener un gesto diplomático con Estados Unidos y con ánimo de cooperación y solidaridad con los migrantes. Asimismo, el ministro aseguró que a estas personas se les está garantizando el trato humanitario que se merecen hasta que concreten el retorno seguro a sus países de origen o algún otro destino. Y con el fin de contribuir a la regularización de los migrantes venezolanos, Migración Colombia anunció la realización de una jornada especial durante este viernes 21 de marzo. El organismo informó que este operativo se llevará a cabo en los departamentos de Nariño y Putumayo entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía. Desde Migración Colombia señalaron que la denominada Feria de Servicios Migratorios es una oportunidad que facilita el trámite correspondiente al permiso por protección temporal, documento que les permite a los venezolanos acceso a servicios esenciales y posteriormente legalizar su estatus migratorio en la nación cafetera. Según el alcalde de La Fría, Estado Táchira, Willington Vivas, cayó 70% la movilidad de personas por la frontera entre Boca de Grita y Puerto Santander, debido a la situación de orden público que se vive del lado colombiano. El alcalde de La Fría, Willington Vivas, señaló que mantiene una constante comunicación con las autoridades de Puerto Santander, Colombia, para prestar apoyo en el momento que se requiera. Destacó que del lado venezolano está garantizada la seguridad. Los problemas que se arrojan del lado colombiano trajo como consecuencia de que la movilidad en nuestro territorio por el Puente Unión haya disminuido en un casi 70%. Debo recordar que la parada de Boca de Grita lleva pasajeros también hacia Mérida, hacia La Fría obviamente, y hacia el sur del lago de Maracaibo con los municipios del estado Zulia. En estos días ha disminuido, como lo comenté anteriormente, en un alto porcentaje. Por otra parte, el alcalde de La Fría ratificó que no existen desplazados del Catatumbo en ese municipio del estado Táchira. En este momento, cuando se presentó la situación en Catatumbo, efectivamente en García de Evia llegaron algunas familias, más de 10 familias, pero son personas que tenían familiares en los diferentes sectores y barrios de nuestro municipio. Hoy en día podemos decir, ya estas familias se devolvieron nuevamente, estos desplazados se devolvieron, y en este momento el municipio de García de Evia no tenemos ningún tipo ni de refugio, ni de albergue, ni zona exclusiva para atender a los desplazados, porque vinieron en un momento determinado hace más de un mes y ya se devolvieron. El burgomaestre reiteró que García de Evia es territorio libre de grupos al margen de la ley, cero secuestros y extorsiones. En Táchira, Marine Glot, Noticias, Venevisión. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMEG, anunció el inicio de un periodo de altas temperaturas en todo el territorio nacional a partir de este 20 de marzo. Esto debido a que la declinación solar comenzará a incidir directamente sobre el país, provocando un aumento significativo de las temperaturas.
Este fenómeno, que se extenderá hasta principios de mayo, afectará especialmente a los estados Zulia, Falcón, Los Llanos, el norte de Amazonas y Anzoátegui. El instituto prevé que las temperaturas máximas oscilen entre los 37 y 39 grados Celsius en las zonas más afectadas. Este aumento, un fenómeno natural que ocurre cada año. Sin embargo, el INAMED advierte que es importante que la población tome medidas preventivas como mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y usar ropa ligera. Funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana localizaron y destruyeron 2 balsas que eran presuntamente utilizadas en el embalse de Macagua del municipio Caroní del estado Bolívar para actividades relacionadas con la minería ilegal. A través de sus redes sociales, Domingo Hernández Lares, comandante estratégico operacional del organismo, indicó que el procedimiento se realizó en el marco de la Operación Escudo Bolivariano Guri 2025, que busca combatir la depredación y contaminación de la naturaleza en las inmediaciones del embalse. No obstante, Hernández Lares recordó que este tipo de operativos están amparados por la Constitución, ya que la Carta Magna establece que es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el medio ambiente. El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales informó que este viernes 21 de marzo se realizará el depósito correspondiente al pago de la pensión del mes de abril. El monto de la pensión se mantiene en 130 bolívares, equivalente a $1,92 a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. Es importante recordar que este monto puede variar según la tasa de cambio vigente al momento del pago. El instituto invitó a todos los beneficiarios a utilizar la banca electrónica para realizar sus transacciones de forma segura y cómoda, evitando así las largas colas en las entidades bancarias. Bien, es momento de hacer nuestra primera pausa en Noticias Venevisión. Así es, pero no se aparten porque en minutos seguimos con más información. La paciente Victoria de Africano necesita con carácter de urgencia albumina humana al 20%. Quienes puedan colaborar, por favor comunicarse a los teléfonos 0426-717-8557 y 0416-609-7043. Recuerde que las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Continuamos con más en Noticias Venevisión. Es momento de revisar, Néstor, la información internacional en lo que pasa en el mundo y vamos a hacerlo en Honduras, donde un sismo de magnitud 8 sacudió este jueves el Caribe, obligando a las autoridades a declarar una alerta verde ante la posible amenaza de un tsunami. La medida de carácter preventiva abarca el departamento de Islas de la Bahía y el litoral Caribe y estará vigente durante 24 horas, según informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales. El sismo ocurrió a 25 kilómetros en aguas del noreste del Caribe hondureño y según el Centro de Asesoramiento de Tsunamis, en Centroamérica la altura probable de las olas que impactará en las costas del país se estima en unos 30 centímetros, mientras que en la barra de Patuca podría alcanzar hasta 1 metro. Autoridades instaron a las personas que residen cerca de playas, puertos, bahías y senderos a salir inmediatamente a lugares más seguros y a no acercarse a la orilla del mar para observar el fenómeno. Además, solicitó a la Dirección de la Marina Mercante restringir la navegación de todo tipo de embarcaciones. Recordemos que la alerta verde o preventiva en Honduras significa que se debe dar seguimiento al comportamiento de un fenómeno que pueda resultar en desastre. Bueno, y con más información en Ecuador, una persona falleció y al menos 2 están desaparecidas tras el colapso del puente en un río de la provincia costera de Guayas. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos indicó que producto de este derrumbe, otras 5 personas resultaron heridas, quienes fueron rescatadas del agua por los bomberos y llevadas a un hospital de la localidad.
Las causas de la caída de la estructura siguen investigándose, pero autoridades manejan la hipótesis de una sobrecarga, pues 4 vehículos pesados transitaron de manera simultánea por el puente, el cual tiene una capacidad de carga limitada solo para 48 toneladas. Además, la alcaldía de Daule declaró luto oficial por este accidente y está dando asistencia a las familias afectadas que residen en los alrededores de la estructura. Bueno, y nos trasladamos a Nigeria, donde una trágica explosión cobró la vida de 10 personas y dejó a otras 30 heridas. El siniestro ocurrió el miércoles en la noche cuando un camión que transportaba gas natural explotó en una carretera principal de Abuya, capital del país. Un portavoz del Departamento de Emergencias indicó que el camión perdió el control y chocó contra otros carros en el puente de Karu, y las llamas terminaron consumiendo más de 14 vehículos involucrados en el incidente. En las imágenes que ven en pantalla se aprecia el caos y la angustia desatada por la explosión, con personal de seguridad y transeúntes intentando atender la emergencia. Y es que las llamas y el humo se observaban desde varios kilómetros de distancia. El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, ordenó este jueves una investigación exhaustiva sobre el trágico accidente e instó a las agencias de seguridad del país, en particular a las responsables de la vialidad, a reforzar la vigilancia del tráfico en los puntos de entrada y salida de la capital nigeriana. Cambiamos de tema, esta vez relacionados con la salud, pues en Uganda autoridades sanitarias dieron en alta médica a los 2 últimos pacientes diagnosticados con ébola en el país, lo que podría ser un primer paso para declarar el fin del brote de esta enfermedad en esa nación. Y es que desde el pasado mes de enero, Uganda detectó 14 casos de ébola, 12 confirmados y 2 probables, así como también 4 fallecimientos, 2 confirmados y 2 probables por esta enfermedad. El Ministerio de Salud asegura que tras darle el alta a estas 2 mujeres de 45 y 55 años de edad que recibían tratamientos en los hospitales de Mulago y Fort Portal, el país no tiene ningún caso activo de ébola, lo que es un hecho muy positivo. Sin embargo, aún se hace un seguimiento exhaustivo de las personas que han tenido contacto con los pacientes infectados, además de la continuación de una campaña de vacunación contra la enfermedad. Autoridades sanitarias señalaron que de no registrarse otras infecciones durante los próximos 42 días, la Organización Mundial de la Salud podría dar finalmente por terminado el brote de ébola en el país. Culminamos en Ecuador para actualizar lo relacionado a la crisis ambiental que se ha desatado en la provincia de Esmeraldas tras un derrame petrolero que, según su alcalde, afecta a unas 500.000 personas. Y es que las autoridades declararon que la rotura en la tubería de uno de los principales oleoductos del país, cuyo derrame de crudo afectó a varios ríos, fue algo provocado y apuntó a un presunto sabotaje, pese a que en un principio se había dicho que la causa fue un deslizamiento de tierra en la zona. El derrame de crudo reportado hace una semana dejó temporalmente sin agua potable tanto a la población de Quinindé como a la de Esmeraldas, mientras varios ríos y un refugio de vida silvestre resultaron totalmente afectados. Para intentar mitigar el impacto ambiental, la provincia fue declarada en emergencia y varias playas fueron cerradas de manera temporal. Autoridades informaron que un funcionario de la estatal Petroecuador está siendo investigado por estas acciones de sabotaje, las cuales también buscan afectar al sistema integrado Papayacta, que provee de agua potable a gran parte de la población de Quito. Bien, es momento de hacer una nueva pausa, pero ustedes no se aparten porque al regreso tendremos la hora del debate. Así es, ya venimos, quédense con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en Noticias Venevisión. Como todos los jueves, llega la hora del debate. El día de hoy, nuestra mesa tendrá un tema central donde la protagonista es nuestra querida Vinotinto. Así es, Nelcy. Bueno, hoy es un debate muy deportivo. Ya comenzó la doble tanda de eliminatorias para el Mundial 2026 y nuestra selección enfrenta un momento crucial en su búsqueda para clasificar o no.
En este espacio se analizarán los desafíos que encara el equipo, las estrategias que podrían usar y así llenar de fe los corazones de su fanaticada que estarán con ellos hasta que deje de latir. Bueno, ya están aquí en el estudio con nosotros, atención, Ignacio Benedetti y Josías Castro, bueno, parte de ese equipo campeón, y también, por supuesto, que no puede faltar Gregorio Rojas, nuestro especialista también en deportes y que también pertenece a ese equipo campeón de Venevisión. Gregorio, Ignacio y Josías, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, y acaban de llegar, están recién calentitos. Yo quiero que ustedes, yo les tengo yo voy a empezar con algo polémico de una vez. Ajá. Yo diría que la fe en la Vinotinto está en un espacio neutral. Yo creo que... Empiezo con ese enunciado. Yo quiero que ustedes me digan si sí, si no, qué pasa. Bueno, ustedes vieron los resultados hace nada, porque acabamos de salir del estudio de las eliminatorias y ya ustedes vieron esos resultados. Lo que te deben entender la tabla de posiciones, al comenzar a la doble fecha de eliminatorias, Venezuela en la 8ª posición, un punto abajo de la 7ª que da paso al repechaje, es que la fe ha entrado en un estado de mengua respecto a cómo estaba en el inicio de la eliminatoria. Cuando termina el 2023, Venezuela estaba en una muy buena posición, de hecho estaba en posición de clasificación directa. Ese empate con Ecuador en casa, que se pudo haber ganado ese partido, que debió haberse ganado, porque Ecuador es en teoría un rival de un nivel parecido. Ese empate empezó una dinámica de no ganar. Y desde entonces no se gana por eliminatoria. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a ganar ya en marzo, no hay de otra, porque si volvemos a tener un empate y una derrota, 2 empates, va a estar bastante cuesta arriba. ¿Qué necesita ganar? ¿Cuántos partidos más o menos? Hay que sumar. Hay que sumar. Hay que sumar, hay que ganar. ¿Cuántos puntos hace falta para ir al repechaje? Mínimo hay que ganar 10. De repente con 9 te alcance, pero hay que ganar mínimo 10 para ir al repechaje. Para ir en clasificación directa es complicado. Nelsi, cuando presentaba, decía que mengua la fe. Y Gregorio también hablaba de que la fe se complica. La Biblia dice: la fe sin obras es muerta. La fe hay que tenerla, pero hay que demostrar en cancha, lograr los objetivos, y hay que empezar a sumar. Paraguay le ha ganado a Brasil, le ha ganado a Argentina. Colombia le ha ganado a Argentina, le ha ganado a Brasil. Hay selecciones que están en zona de clasificación que han logrado resultados importantes. Venezuela ha empatado, ha sumado, pero no lo suficiente, y está en una posición muy complicada. ¿Ya se sabe la alineación para mañana? ¿Cómo saldría Venezuela a enfrentar a Ecuador? Es incertidumbre pura. Es incertidumbre. Sí, pura y dura, porque ¿qué sucede alrededor de la Vinotinto? Hubo muchas lesiones, jugadores suspendidos. Hubo una buena noticia de último momento, y es que se va a permitir, la FIFA permitió que Alexander González sí pueda salir a jugar como lateral derecho, lo cual ya es una pieza importante de las habituales que sí puede decir presente. Pero es incertidumbre. ¿Por qué? Porque dentro de esas bajas, eso lleva a que el técnico Batista haya tenido que examinar, evaluar, y esa evaluación fueron 3-4 entrenamientos, poco y nada. Entonces, yo lo que creo es que más que la alineación, nosotros estamos a la espera, no sé cómo lo ven ustedes, de una demostración de esa de competitividad, de amor propio, de decir, bueno, tenemos todo en contra, y ahora vamos a ir justamente a tratar de sacar nuestra mejor versión. Yo creo que por ahí apunta el grupo, y por ahí apunta la parte motivacional de esta selección para ese partido. Hay piernas. En este momento está la madurez de los jugadores, que está la madurez para enfrentar un reto como esto. Tenemos la madurez de los jugadores que tienen ya bastante experiencia, pero también tenemos unos jugadores que no se han enfrentado a situaciones como esta. ¿Cómo afecta esto a lo que es el juego de la Vinotinto? Hay un tema del colectivo. A nivel individual, hay jugadores que tienen una capacidad extraordinaria y se destacan en sus clubes, pero la competencia es el equipo, y el equipo es el que tiene que dar ese salto de calidad. Ignacio planteaba algo que es totalmente cierto, que son los problemas de los lesionados y los ausentes. Quizás de la mitad de la cancha hacia arriba sabemos la alineación. ¿Cómo va a plantear el profe Batista la defensa? Hay incertidumbre, más allá de que hay algunos jugadores que parecen una fija para este partido. Y los recursos, la capacidad se tiene, pero eso hay que demostrarlo y plantearlo en cancha ante un rival muy difícil y de visitante como Ecuador. Pero a nivel de experiencia, si me permiten agregar, aquí en esta pantalla, en la pantalla de Venevisión, se vio un partido que fue el empate ante Brasil en Brasil. Brasil se fue arriba. Sí.
Venezuela, desde sus recursos, logró empatar igualado el a uno, ¿no? Igualado ese a juego, uno. sí. ¿Por qué lo traigo a colación? Es cierto que la experiencia es un recurso que tratamos de utilizar muchas veces. Yo creo que, como me dijo a mí alguien alguna vez, la experiencia es un peine que te prestan cuando ya no tienes pelo. Cuando ya no puedes hacer algo distinto. Compre esa frase. Sí que siento que hay un amor propio, hay una voluntad, porque siempre decimos, el país quiere llegar al Mundial, pero los primeros son estos muchachos. Son ellos los que tienen que querer. Y es donde uno suele dudar. Bueno, Ignacio tiene mucha fe soy optimista en que puede aparecer eso. Y yo la verdad, salvo el partido con Brasil, hemos tenido 2 episodios de los 18 de las eliminatorias sudamericanas. Y lamentablemente yo me he quedado con las ganas de ver un poquito más de ese amor propio. El desgano en el final del partido contra Chile, lo que pasó con Paraguay, un partido que era un partido trampa, ciertamente era un partido trampa, porque veíamos a la Paraguay de la primera parte de la eliminatoria, pero con Gustavo Alfaro hacia otra. Es decir, tantas circunstancias. Argentina, a pasar a los elementos circunstanciales, a las situaciones circunstanciales de la eliminatoria. El empate con Argentina, con la cancha de waterpolo en Maturín. Es verdad, estaba inundada la cancha. Y el empate con Brasil, con los aspersores saliendo a inundar la cancha y hacerla de waterpolo al minuto 93. Es decir, son cosas que realmente han sido demasiado circunstanciales. ¿Y por qué yo voy al tema del amor propio, muchachos? Y de verdad que lo dudo. Yo no sé si hay una comprensión más allá de la cancha, del nivel profesional del fútbol, a lo que significa la selección nacional para la nación y para el gentilicio venezolano. ¿Por qué lo digo? Hay 2 partidos que han sido en mi opinión, que eran para reivindicar el ser venezolano. El partido contra Perú en Lima, que se empató, y el partido contra Chile en Santiago, con las vejaciones, con los maltratos, con la xenofobia, era para tratar de sacar pecho y punto de honor. Y al no verlo yo en esos partidos, yo lamentablemente no lo veo ahorita contra Ecuador. Hay 2 partidos en la eliminatoria donde sí vi esa levantada, que decía Ignacio, de ante la adversidad subir, que fue el empate ante Brasil y el empate ante Perú, que el primer tiempo fue muy malo por Venezuela y el segundo tiempo Venezuela mejoró notablemente el nivel, lo empató y lo pudo haber ganado. Quizás quisiera mover más de esa selección más competitiva y ese amor propio que llama la atención Gregorio. Lo vimos quizás en la Copa América, que sin tener el mejor rendimiento futbolístico, esa creencia en su capacidad y en sacar fortalezas que no surgían tan en el juego, llevó a Venezuela a estar muy cerca de pasar a la semifinal en un evento donde Venezuela quizás tiene un saldo más positivo, a pesar de que lo que mostró en cancha quizás no fue tan bueno. Y cómo ese amor propio se ve influenciado por el apoyo de los hinchas, cómo los hinchas llenan el espacio de los jugadores para tener ese propósito de ganar, porque a veces pienso que no se lo creen que puedan ganar. A veces no sé si soy un poco dura con la esto. Vinotinto tendría que aprovechar el juego en casa. Eres un arma de doble filo. Eso decía la lógica. Eso decía la lógica. Y con Uruguay era un partido que se podía haber ganado y todas las cosas. A mí me preguntaba alguien, un operador turístico, en el vuelo para descubrir el avión de la Vinotinto en el que estuvimos Ignacio y yo el día miércoles. Y a mí me preguntaba, Gregorio, ¿cómo ves tú para poder llenar el avión para el juego con Perú? Yo dije, depende del partido contra Ecuador. La motivación en cualquier deporte, fútbol, básquet, béisbol, la motivación de ver, de asistir, de comprar una entrada, de hacer el esfuerzo, de ir a ver a tu equipo, va acompañado de las victorias. Si tu equipo está eliminado antes de tiempo, no hay forma de llenar al estadio. Si el equipo está perdiendo, no hay forma de llenar al estadio. Los Cachorros de Chicago lo han pasado, los Yankees de Nueva York lo han pasado, los Leones del Caracas lo han pasado, todo el mundo ha pasado por eso, y la Vinotinto, y Brasil no es la excepción, y Argentina no es la excepción, y Chile no es la excepción. Tenemos que irnos a una pausa, claro. Nelcy, pero quiero dejar una pregunta en el aire entonces. El juego de mañana es crucial para la Vinotinto, es decir, el juego de mañana pudiera decir la Vinotinto va al Mundial 2026 o no va al Mundial. Ya venimos.
Regresamos con más en Noticias de Venevisión y continuamos hablando en la hora del debate de la maravillosa Vinotinto, de toda su polémica. Nosotros dejamos una pregunta al aire, pero antes de eso yo le voy a pedir a la producción que por favor nos ponga cómo está la tabla de posiciones antes de hoy, de todo esto. Antes de la jornada de hoy, sí. Para poder pasar a la pregunta que Néstor dejaba al aire, antes de irnos a la pausa, hay que entender cuál es la situación en la tabla de posiciones. Argentina es primero largo, Argentina ya ha cruzado prácticamente el umbral de clasificación al Mundial. Uruguay, Ecuador y Colombia están muy próximos. Brasil le falta un toquecito más. Paraguay en este momento está en sitio también de clasificación directa y la ventaja que le saca Bolivia y le saca Venezuela pareciera que si se manejan de aquí en adelante haciéndose fuertes en el Defensores del Chaco, si se convierten en los Defensores del Chaco, parece que a Paraguay le va a ser suficiente. De ahí para abajo, Bolivia y Venezuela parece que están en el carril a pelear el repechaje y Chile y Perú van a tener que hacer un esfuerzo más largo, Chile más cerca, Perú un poquito más lejos, pero ya Ecuador está pensando en otra cosa, que es asegurar la cantidad de puntos para cruzar el umbral directo de clasificación y en Venezuela para que le alcance básicamente para estar en el repechaje. Sí, iba a decir, Nelsi, y vamos a invitar nuevamente al señor director que abra la toma, porque realmente yo me siento parte del equipo campeón, definitivamente. Es que somos parte del equipo campeón. Exactamente. Como que nosotros hubiésemos estado en la narración con ellos en el equipo, ¿no? Tiene su historial en transmisiones deportivas, Néstor. Bueno, ya después hablaremos de eso. Claro que sí, el equipo campeón es todo Venevisión, es verdad, tienes razón. Dejaba una pregunta al aire. ¿Pudiéramos entonces definir el partido de mañana crucial y nos va a decir si vamos a la Vinotinto o lamentablemente no vamos a la Vinotinto? Es crucial, es muy importante, pero ni se clasifica ganando ni está eliminado perdiendo. Puede marcar un camino, puede ser un lastre, un resultado muy malo, puede ser una inspiración muy grande para lo que se viene. Venezuela, su rival, como bien lo decía Gregorio, el real rival directo es Bolivia y el puesto de repechaje. Paraguay la tenemos muy arriba. Hay que luchar ese puesto de repechaje, hay que asegurar los 9 puntos en casa y arañar de visitante lo que se pueda. Si se logra sumar en Quito, es muy positivo. Si no se suma, la complicación y el margen de error es aún más complicado para Venezuela, pero todavía no podemos decir ni clasificado ni eliminado después de ese resultado. Sería un buen escenario, un empate con Ecuador y ganar Perú. Bueno. Yo estoy de acuerdo con Josías, no nos clasifica, pero no nos elimina ni nos clasifica un empate. Pero sí te digo, un empate que es a lo que muchos creo que apuntan, tú apuntas a un empate. ¿Cómo ayuda? Ayuda. Es que ayuda, porque mira, después toca jugar con Uruguay en Montevideo y con Argentina en Buenos Aires, nada fácil. Si bien Uruguay jugar en Montevideo, como que después del boom Vinotinto se nos ha hecho un poquito más llevadero que Ecuador, hay resultados un poquito más positivos, pero es mantenernos en carrera, sacar puntos. Ya yo no sé si es mañana o esta noche por la hora en la que estamos ya, que creo que ya esta noche más bien, sacar un punto en Quito, en menos de 24 horas, es mantenernos en carrera. A mí, si me permiten, voy a apoyarme en una reflexión que hizo el filósofo Edgar Morin, francés, padre del pensamiento complejo, y él dice, está vivo, que ojalá siga vivo mucho tiempo, la información es apenas la punta del iceberg. En este caso sería la información que es la tabla de posiciones. El futuro inmediato de la selección, más allá de si araña un punto o gana 3 en Quito, te lo va a dar cómo lo logre. La dinámica competitiva de la selección, ¿no? Y eso es lo que a mí más me interesa ver en este caso. Obviamente a mí me encantaría una victoria, me conformo con un empate de visitante. Pero ¿qué sucede? Gregorio hablaba de las visitas a Argentina y a Uruguay. Pero no olvidemos que Bolivia viene para acá. ¿Y qué sucede? Si Venezuela araña un punto en Ecuador y le gana a Perú, pero las sensaciones futbolísticas no son satisfactorias, te vas a encontrar con que vas a enfrentarte, aún siendo Bolivia, muchas dudas. En cambio, si los puntos que se obtengan, ves un equipo que no solamente muestra ese carácter, digamos, de rebeldía ante la adversidad, sino también algunas estrategias futbolísticas mucho más, digamos, aceitadas, ahí el sueño está mucho más
encima que lo que establece la estadística. Por eso decía lo de la información. En este momento la estadística dice que estamos fuera, pero los partidos te dan mensajes o metamensajes que van mucho más allá de los puntos. Bueno, esperemos que esa energía siempre esté en alto, ¿no? Definitivamente. ¿Está el entrenador aprovechando los talentos de sus jugadores? ¿Cómo está eso? No. Bueno, yo no sé, yo sé. Acaba de venir al punto que nos ha encantado, porque tenemos como 3, 4 semanas en nuestro podcast discutiendo ese tema. Hay muchas quejas, lo dice José. Hay quejas enormes y hay dudas por decisiones que ha tomado que no las entiende nadie y él tampoco las explica. Okay. Varios de nuestros mejores talentos no han sido convocados y hay algunos atletas, algunos futbolistas que ha convocado que su pasado reciente no es bueno. Y eso genera dudas en la prensa, genera dudas en otros futbolistas, en entrenadores, en el público sobre las decisiones. Que hay un grupo talentoso con recursos humanos, deportivos, para aspirar a ganar puntos y ganar la clasificación, seguro. Que hay talentos que no han sido llamados y que no hay explicación para que no los llamen, esa duda existe y esa queja existe de manera tajante. David Martínez, nadie entiende por qué no está convocado. El Tuti Andrade, nadie entiende por qué no está convocado. Y así pudiésemos hablar de algún otro jugador más. Venezuela comienza las eliminatorias con una cantidad de puntos muy positiva. Éramos cuartos en ese primer tercio. Ahora bien, ¿qué le ha faltado a este entrenador? El entrenador llegó a ese pedazo de la montaña en el cual crees que si das un paso más es la gloria, pero te puedes caer también. Y él tenía que haber dado el paso hacia atrás, alejarte del fenómeno y observarlo con mayor madurez y mayor calma. La Copa América no hizo más que, si se me permite el término, embriagar de emoción y de falsas expectativas a muchos, incluido el entrenador. ¿Y qué sucede? Cuando tú ves a los futbolistas que él llama, no hablemos ni siquiera ya de los que no están, los que él llama, son futbolistas que pueden dar otro tipo de estilo de juego. Ahora, ¿por qué no se ha hecho? Y el entrenador no cree en eso, Entonces, él está en un modo supervivencia, porque es natural, está en una situación difícil, y yo creo que eso lo que va a hacer es que se reafirmen sus postulados. ¿Hasta dónde pudiéramos apoyarnos en esa dupla Soteldo y Salomón Rondón? Soteldo evidentemente tiene que empezar a surtir balones, no surtir balones, Soteldo es el encargado de llevar y de trasladar la pelota hacia el último cuarto de cancha, así lo ha sido en el último tiempo. Me parece que la pieza a la que podríamos apuntar más bien para incorporar, además de que Soteldo va por izquierda y que Sabarino suele ir por derecha, es buscar que la pieza de Telasco Segovia pueda ser una pieza que realmente le distribuya a estos jugadores los balones un poquito más adelante y que Salomón no tenga que jugar tanto de espaldas al arco. Si Salomón puede jugar con el balón un poco más de frente al arco y puede tener más claridad de poder disparar a puerta, Venezuela va a tener otro tipo de oportunidad, pero Venezuela tiene que, para ganar hay dos razonamientos, uno que gana al que menos le meten goles y gana el que mete más goles. Es tiempo de marcar más goles. Ellos son grandes talentos nuestros. Seguro. Y que necesitamos de ellos, pero pensar de que son Superman y Batman y que a la épica nos salvan, nos han complicado. Hay que apostar a un juego colectivo. Tenemos otros jugadores que entren en esa dinámica en el juego colectivo de ataque, que quizás no lo hemos visto y lo quisiéramos ver mucho más, porque está Telasco Segovia, que seguramente va a ser titular en este partido, Sabarino, que en su club son campeones de América y es jugador súper importante, y en la selección tiene un poco recorrido por planteamiento táctico. La conversa está maravillosa. La conversa está maravillosa y yo siempre soy el punto de cierre. Yo soy siempre el punto de cierre. Yo les voy a decir, para despedir, es la hora del debate, les voy a pedir que me describan en 2 palabras qué significa la Vinotinto para cerrar, porque lamentablemente se está terminando el noticiero. Dale, Ignacio, que tú hablaste de filosofía ahorita. Es el factor de unión más importante que tiene nuestro país, pero no ahora, desde hace más de 20 años. Gregorio. Yo tengo que estar de acuerdo. No veo otro. La Vinotinto no es un simple equipo. Es el factor de esperanza más grande de una nación para trascender y hacer historia. Ese sentimiento nacional. Orgullo y esperanza para nuestro país, siempre nuestros atletas y nuestra Vinotinto. Bravo, un aplauso para ustedes, nuestro equipo campeón de Venevisión, así es. Y mañana, por cierto, el juego, 4 de la tarde en la antesala, 5 pitazo inicial. Ignacio va a estar en ese... ¿Sí? No, me toca después. A ti te toca el Ecuador del Río de la Venezuela, Hernán Rodríguez, Jorge Zurdo Roja y Josías Castro nos toca en esa pauta. A mí me toca el Río de la Plata mañana.
Ah, a ti te toca Argentina, Uruguay. A mí me toca en estudio. Del gran Marcelo Bielsa contra la Serenidad de Scaloni. Y a mí me toca estar en la antesala 4 de la tarde. Los invitamos a una antesala de 1 hora bastante completa, bastante densa, con mucha información para compartir con ustedes. Bueno, y con estos invitados de lujo hemos llegado al final de la presente emisión de Noticias Venevisión. Otro nivel de la información, bueno, dejamos de narrar noticias, hay debates ahora también en nuestra emisión para comenzar a vivir esas noticias junto a ustedes. Amigos, buenas noches, gracias de verdad por este rato. Sabemos que están un poco cansados después de toda esta transmisión, pero sabroso, eso es. Sabroso. Bueno, esperando que ustedes hayan disfrutado de la emisión estelar de Noticias Venevisión, yo creo que sí. Espero que pasen muy buenas noches y nos vemos mañana a la misma hora de siempre. Buenas noches para todos. Un abrazo.